Parque Nacional de Big Bend. El cartel anunciaba mi llegada, con el tipo de letra familiar de todas las comunicaciones oficiales del servicio de parques. La caseta de los guardabosques que había más allá, crecía a medida que me acercaba. Reduje la velocidad hasta detenerme junto a la caseta amarilla y detuve mi podcast. Buenas tardes, amigo. El guardabosques que me atendía me saludó con una sonrisa aburrida que apenas llegaba a la comisura de los labios. Asentí con la cabeza en respuesta. El precio de la entrada ha aumentado a $30 este año, entonó. Podemos aceptar dinero en efectivo o cobrar. Saqué mi cartera de la mochila que había en el asiento de al lado y le entregué 2 billetes de 20. Me devolvió un billete de 10, pero no lo soltó mientras lo entregaba por la ventanilla. Ten cuidado ahí fuera. Nos miramos a los ojos, y él me miró con una mirada significativa que parecía decir que estaba más preocupado por mi comportamiento que por mi seguridad. Y no hables con los animales. Sacudí la cabeza, maravillado por la extraña advertencia, y seguí conduciendo, dándole al play de mi teléfono. De hecho, oyente, es mejor que no reconozca a estas criaturas en absoluto. El locutor pronunció esta frase final del programa en un tono que sin duda imaginaba que transmitía una solemne gravedad. Una música cursi y un efecto de sonido de viento barato y aullante señalaron el final del episodio. Jugueteé con mi teléfono, tocando una lista de reproducción que había etiquetado como Old News. Pero el sonido se cortó. Luché con el cable auxiliar que conectaba mi teléfono a los altavoces del coche y miré la pantalla de inicio. No hay servicio. Me quedé mirando el teléfono, ahora inservible, durante un momento, antes de volver a centrar mi atención en la carretera que tenía delante. Sin mi principal fuente de entretenimiento, busqué entre las emisoras de radio, con la esperanza de encontrar algo interesante. Solo encontré estática. Admitiendo la derrota, dejé de centrarme en el salpicadero para observar bien los alrededores. La alta hierba amarilla crecía misteriosamente en un suelo rocoso que no parecía capaz de albergar vida. Los árboles torcidos, con todas sus extremidades, se doblaban en ángulos imposibles por el terreno. Los matorrales, salpicados de cactus, daban paso a montañas dentadas que se extendían hasta el horizonte, y el follaje parecía hacerse más espeso con la elevación. A través del extraño paisaje, los diminutos correcaminos iban de un lado a otro, persiguiendo alguna presa escurridiza, con sus pequeñas patas imposiblemente rápidas. Me reí para mis adentros, tal vez estuvieran eludiendo a un coyote poco avispado. Mi coche dio una sacudida, como si hubiera caído en un bache. Sin embargo, la explosión de plumas en mi parabrisas indicaba que el golpe no había sido el resultado de un déficit en el presupuesto de mantenimiento del parque. Maldije en voz alta. La vista me había distraído. Decidí concentrarme en la carretera, en lugar de en el entorno, pensando que ya habría tiempo para apreciar la majestuosidad de la naturaleza durante mi caminata. Una señal cercana indicaba que el sendero de las minas perdidas, mi destino, estaba varios kilómetros más allá. Tras otra media hora de silencio inquietante en la carretera, llegué al inicio del sendero. Una sonriente pareja de ancianos, cada uno con 2 bastones, salió del camino mientras yo aparcaba en un lugar cercano. Recogí mi teléfono del salpicadero y mi mochila del asiento de al lado, junto con mis botas del suelo. Salí del coche, estiré las piernas y abrí el maletero. El señor mayor, presumiblemente el marido de su compañera de excursión, se acercó por detrás de mi coche y me saludó amistosamente mientras me sentaba a cambiarme los zapatos. Parece que vas a tener el camino para ti solo esta tarde, amigo. Señaló con la mano, magnánimamente, las plazas de aparcamiento vacías que nos rodeaban. ¿No has visto a nadie más allá arriba? Me calcé las botas marrones polvorientas mientras él negaba con la cabeza. No, solo esa vieja bota de allí. Señaló hacia su mujer. Me reí, como si su broma hubiera sido divertida, y me anudé los cordones 2 veces. Tienes los ojos muy bonitos, me dijo la anciana, atraída por su gesto. Es que no se ve ese color azul todos los días. Me reí y le di las gracias. Que pasen una buena noche, dije.
Me puse la mochila al hombro y me tapé los ojos con el sombrero para que no me diera el sol de la tarde. El azul del ala del sombrero ocupaba ahora casi la mitad de mi campo visual, y oscurecía a los ancianos mientras los saludaba. Levanté la vista para ver cómo el anciano devolvía el saludo y se acercaba a su mujer. Al ver al caballero encorvado esforzarse por cruzar los escasos metros del aparcamiento, me maravillé de que hubiera podido completar la empinada subida del sendero. Tal vez la pareja había cortado su paseo. En cualquier caso, me dirigí hacia el sendero. El primer 1,5 kilómetros transcurre en su mayor parte cuesta arriba. La flora erizada enmarca todo el sendero, y los arbustos bajos hacen que sea fácil olvidar que el camino serpentea en medio del desierto, y no en algún lugar más acogedor. A medida que las curvas del sendero se abren paso hacia la montaña, cada pocos cientos de metros, un claro en el follaje revela una amplia vista del paisaje circundante. Cubrí este primer tramo en poco menos de media hora. Con la esperanza de capturar el paisaje para un nuevo fondo de ordenador, me detuve en uno de estos huecos en el follaje y saqué mi teléfono. Sin embargo, la vista resultó difícil de fotografiar, y mis esfuerzos se tradujeron en una sola foto aceptable. Volví a meter el teléfono en el bolsillo y desenrosqué la botella de agua de la correa de la mochila. Me quedé mirando el paisaje mientras bebía. Un sonido de resoplido interrumpió mi comunión con la naturaleza. Se me cayó el estómago y giré la cabeza en busca del ruido. Soy un tipo grande, pero no soy rival para los osos negros que frecuentan esta parte del parque. Lo vi a la izquierda. Un coyote. Me quedé helado y vi a la criatura salir de los arbustos. Estaba de espaldas a mí con la cabeza metida en uno de los arbustos espinosos del sendero. Seguía husmeando entre el follaje, pero su hurgar lo acercaba a mí. Volví a enroscar lentamente la tapa de mi botella de agua. Los coyotes no suelen atacar a la gente. Pero en caso de emergencia, podría utilizar la botella casi llena para golpear a la bestia. El coyote levantó la cabeza y se quedó inmóvil. Olfateó el aire. Lentamente, se volvió hacia mí. Lo miré fijamente. La criatura tenía un aspecto incorrecto. Casi parecía tener dos hocicos, uno encima del otro. La deformación parecía un error de renderización de un videojuego, del tipo que hace que una planta virtual desaparezca en una pared y salga por el otro lado. Como si un hocico se hubiera renderizado incorrectamente dentro del otro, y un pedacito del duplicado, solo la nariz, estuviera asomando por la cara del coyote. Me quedé mirando los ojos anchos y oscuros de la criatura durante lo que me parecieron horas. Sus narices se movieron ambas mientras olfateaba el aire. «Tranquilo, chico». Murmuré las palabras a la criatura en lo que esperaba que fuera un susurro lento y tranquilizador. «Tranquilo». La bestia se quedó mirando. No moví ni un músculo. Entonces, el coyote ladeó su extraña cabeza, y rápidamente, tan rápidamente que aún me pregunto si había sucedido en absoluto, el coyote guiñó un ojo. Detrás de mí, una rama se quebró y giré. Al no encontrar nada, me volví rápidamente hacia la criatura. Pero ya no estaba. Asustado, sin duda por el ruido. Respiraba con dificultad. Mucho más de lo que merecía mi breve caminata por el sendero. Tardé un momento en recomponerme. Había visto animales deformes antes. Cabras con patas de más. Ciervos con cuernos rechonchos. Este coyote era solo un accidente de nacimiento, el producto de un genoma retorcido que había llegado a la edad adulta. Seguramente no me había guiñado el ojo, y aunque lo hubiera hecho, era un animal, así que no podía estar comunicando nada con ese pequeño movimiento. Seguí subiendo por el sendero. Pero la imagen del coyote y su extraño doble hocico se quedaron conmigo. Alrededor del 2 kilómetros llegué a otro claro. En el lado izquierdo del camino, esta parada de descanso contaba con un banco tallado en uno de los pequeños árboles afilados. Me detuve brevemente para apretar los cordones de mis botas y beber un sorbo. Mientras volvía a enroscar el tapón, un movimiento en el rabillo del ojo me llamó la atención. Me giré, esperando encontrar al coyote mirándome fijamente. En lugar de eso,
me encontré con otro excursionista que me adelantaba en el camino. Bajaba en dirección contraria a la mía. El hombre llevaba unas botas de montaña marrones que le llegaban a media pantorrilla. Los calcetines grises se extendían por debajo, un poco más arriba de sus pantorrillas, y terminaban debajo de unos pantalones cortos de trabajo verde oliva, del mismo color que los míos. Su gorra de béisbol azul estaba lo suficientemente baja como para que no pudiera verle bien la cara, pero me di cuenta de que su camiseta gris parecía totalmente libre de sudor. El hombre levantó una mano cuando me giré, aunque no dijo nada. «¿Qué tal el último tramo?», le pregunté mientras pasaba a mi derecha. «Tranquilo». Retumbó la palabra en un barítono profundo, no mucho más fuerte que un susurro, y la convirtió en una lánguida seguridad. Continuó por el sendero. «¿Qué tal la vista?», le pregunté a su espalda. «Tranquila». Volví a oírlo, en el mismo susurro lento, antes de que el excursionista desapareciera en la siguiente curva. Sacudí la cabeza, sin estar seguro de haber escuchado bien al tipo, mientras recogía mis pertenencias y terminaba de atarme las botas. El sol empezaba a ocultarse. Alcancé la cima del sendero, poco menos de 1,5 kilómetros después, y me recibió una amplia vista del desierto circundante. Para entonces, una brillante puesta de sol pintó el desierto y me maravillé con la vista durante casi 20 minutos. Mientras bajaba por el sendero, la temperatura bajó con el sol. Una noche nublada oscureció las vistas que había disfrutado en la subida, y para cuando llegué a la mitad del camino, tuve que usar la linterna de mi teléfono para iluminar el sendero delante de mí. El senderismo nocturno siempre es desconcertante. No era la primera vez que me sorprendía en un sendero después del atardecer, y el camino del desierto era mucho menos intimidante que algunos de los senderos más arbolados de otros parques que he visitado. Aún así, los sonidos normales de la fauna se vuelven mucho más siniestros por la noche. Mientras descendía, mis pensamientos volvieron a los acontecimientos del día. Me había levantado al amanecer para hacer el largo viaje. No me importaban los viajes por carretera, pero el espacio entre Austin y Big Bend estaba vacío. No como un pequeño pueblo cada par de millas vacío. Completamente vacío. Por otro lado, ¿qué fue lo que me dijo el guardabosques? No hables con los animales. Supongo que una persona tiene que ser un poco rara para convertirse en guardabosques, especialmente en medio de la nada. Aún así, es extraño lo que dice. El recuerdo de la extraña advertencia me trajo a la mente el coyote. Con su hocico deformado por el error del sistema. Me estremecí ante la imagen. De repente, una rama se rompió a mi izquierda, mientras el viento silbó entre los arbustos. Aceleré, y una piedra se había colado en una de mis botas, y me agaché para sacarla. El viento volvía a silbar. Me llevé el teléfono a la boca, mientras subía uno de mis calcetines para que la bota fuera más accesible. Los cordones se habían aflojado a lo largo del día y podía meter un dedo en la suela. Encontré el guijarro y lo saqué del zapato con el dedo índice. La hice rodar justo después del cordón superior, cerca de la mitad de la pantorrilla. Era difícil ver la piedrecita gris, que coincidía casi exactamente con el color de mis calcetines, y la poca luz no ayudaba. Sin embargo, me las arreglé para agarrarla antes de que cayera dentro de mis botas y la arrojé a la maleza que había al lado del camino. Hizo un pequeño clic al aterrizar. Me puse de pie y continué. No avancé más que unos pocos pasos antes de sentir un pequeño impacto en el costado de mi pierna. Suponiendo que había pateado un palo mientras caminaba, seguí adelante. Sin embargo, después de otros pasos, sentí otra piedra en mi bota. Esta no se había hundido mucho y no necesité mi linterna para sacarla. La sujeté entre los dedos índice y pulgar. Esta también hacía juego con mis calcetines. La tiré, como hice con la otra, y seguí adelante. Unos pasos después, sentí otro impacto, esta vez en la oreja. Un bicho, seguramente. Me detuve brevemente, antes de acelerar. Los grillos zumbaban con fuerza, y su silbido nocturno parecía venir de todas las direcciones a la vez. Una rama se rompió. Casi estaba trotando cuando lo oí. Profundo. Silencioso.
tan silencioso que no podía estar seguro de haberlo escuchado. Empecé a correr. A mi alrededor, el sendero parecía cobrar vida. Las ramas chasqueaban, y el viento silbaba y los grillos silbaban tan fuerte, que era casi ensordecedor. La luz de mi teléfono rebotaba mientras corría, y mi mochila se movía incómodamente a mi espalda. Una raíz me atrapó el pie. Extendí las manos para frenar la caída, pero las pequeñas y afiladas rocas del sendero se clavaron dolorosamente en mis rodillas y en las palmas de las manos cuando caí al suelo. Me esforcé por ponerme en pie, pero al levantar la vista me encontré a la altura de un par de botas de montaña marrones. Unas manos fuertes me levantaron del suelo y no pude hacer otra cosa que dejarme levantar. Tras una eternidad, levanté los ojos. Y me encontré cara a cara con el guardabosques. Tranquilo. Habló en el mismo tono cuidadoso que había utilizado al vender mi boleto de entrada, no el susurro espeluznante del excursionista. Cogí aire por un momento antes de responder. Gracias. Me quité el polvo de los pantalones cortos y di un paso atrás. Una vez que me tranquilicé, me di cuenta de que había llegado al final del sendero, y el guardabosques se encontraba en la entrada del mismo. Mi coche estaba a pocos metros, y una luz sobre el aparcamiento nos iluminaba. El guardabosques sostenía una escopeta. No me estaba apuntando a mí, precisamente. Pero ciertamente no estaba apuntando a ningún otro lugar, tampoco. Si la disparaba, probablemente me volaría algunos dedos de los pies. Detrás de él, estaba la pareja de ancianos que había visto en el camino. El anciano estaba más erguido ahora que al principio de la tarde, y había cambiado sus bastones por una escopeta propia. Su mujer también iba armada, y los tres se interpusieron, inmóviles, entre mi viejo 4x4 y yo. Ninguno de ellos me miró directamente. De hecho, cada uno de ellos parecía estar mirando fijamente a un punto en el que yo no estaba. ¿Qué te dije cuando llegaste al parque esta tarde, amigo? El guardabosques hizo la pregunta con cuidado y sin mucha inflexión. Seguía sin mirarme a los ojos, sino que miraba el camino detrás de mí. Dado su tono monótono, no pude saber si me estaba regañando o poniendo a prueba. No hables con los animales, dije. El guardabosques y sus acompañantes se desinflaron visiblemente, como si hubieran estado conteniendo la respiración. Los tres volvieron por fin sus ojos hacia mí, y el guardabosques se echó el arma al hombro. Amigo, vuelve a ese coche y sal directamente de este parque. El anciano me ordenó con una gravedad que no podía provenir del anciano tembloroso que había conocido antes. No te detengas por nada, ni por nadie, añadió la anciana. Me miró fijamente, con una mirada de acero que coincidía con la gravedad de su marido. No hasta que salgas del parque. El guarda forestal dijo, yo tampoco me preocuparía demasiado por el límite de velocidad. Abrí la boca para preguntar de qué demonios estaban hablando los tres, pero el guardabosques fijó su mandíbula de tal manera que indicaba que la conversación había terminado. La pareja de ancianos tenía una expresión similar, y los tres volvieron a centrar su atención en el camino, con las armas apuntando al suelo. Seguí sus instrucciones. No me cambié las botas. No me quité la camisa, pese que el sudor de un día había convertido su material gris en casi el mismo color negro que la tapicería de mi coche. El 4x4 cobró vida con su profundo estruendo, y pisé el acelerador, saliendo del aparcamiento con un chillido. Mis manos no dejaron de temblar, hasta que estuve a casi 5 kilómetros del inicio del sendero. La carretera de entrada y salida de Big Bend es recta y cubre varios kilómetros entre la entrada del parque y los senderos. En fin, había empezado a relajarme, y podía ver la caseta del guardabosques a lo lejos cuando volví a oírlo. El mismo susurro lento, tan silencioso que el ruido de mi motor casi lo ahoga. Giré la cabeza en todas las direcciones. El sol ya se había puesto del todo y no podía ver mucho más allá del resplandor demasiado tenue de mis faros. Lo oí de nuevo. El mismo tono. El mismo susurro. Más rápido esta vez. Pero no como una persona que habla rápido. Como un vídeo reproducido a doble velocidad. Seguí mirando frenéticamente a mi alrededor, haciendo lo posible por mantener algo de atención en la carretera.
Un movimiento en el rabillo del ojo captó mi atención. Giré la cabeza hacia la derecha. En el mismo borde de la carretera iluminado por mis faros, corría un animal. Un animal que parecía tener dos hocicos. Uno encima del otro. Pisé el acelerador. Y volví a escucharlo. Era fuerte. Ensordecedor. Pero todavía suave, de alguna manera. Como una grabación de un susurro, reproducido a todo volumen a través de un costoso sistema de sonido. La cabaña del guardabosques se hizo más grande en la distancia. Mantuve mi atención en la carretera delante de mí, pero con el rabillo del ojo pude ver que el coyote, lo que fuera, seguía justo al borde de mis faros. Le eché un vistazo. Solo por un momento. La visión todavía me persigue. En el borde de la carretera, justo fuera de la luz de mis faros, corría el coyote sobre sus patas traseras. Sus hocicos gemelos echaban espuma y su boca bostezaba abierta. Mientras jadeaba, la mandíbula de la criatura se abrió más de lo que debería hacerlo cualquier ser natural, y una hilera tras otra de dientes de aspecto humano colgaban casi hasta su pecho. Un pecho que parecía llevar una camiseta gris. Pero no la llevaba puesta, precisamente. Más bien, la camiseta parecía crecer desde el cuerpo de la criatura, dejando paso sin problemas al pelaje irregular de sus brazos y su estómago. Giró la cabeza y me miró directamente. Sus ojos ya no eran los grandes ojos marrones de un animal, sino unos penetrantes ojos azules. Como los de un humano. Como los míos. El coyote me guiñó un ojo. Aparté mi mirada de la abominación para echar un vistazo al velocímetro. Iba a 140 kilómetros por hora. Le pedí al viejo todoterreno que fuera más rápido. Más rápido de lo que tenía derecho a ir. Más rápido que lo que fuera que me seguía por la ventanilla. Volví a mirar a la criatura. Al girar la cabeza, vi que la bestia se detenía completamente. Como si hubiera chocado con una pared. Pasé a toda velocidad por delante de la cabaña del guardabosques, después de la señal de bienvenida, y no aflojé el acelerador hasta que ambas cosas quedaron fuera de mi vista. Pero lo escuché de nuevo. Pisé a fondo el freno y pude oler la goma quemada bajo mis neumáticos. Los Eagles cantaron en los altavoces de mi coche. Tenía servicio de nuevo. La canción había continuado justo donde la había dejado mientras mi teléfono captaba la señal. Puse el viejo todoterreno en el aparcamiento. Allí mismo, en medio de la carretera. Las lágrimas corrían libremente por mi cara, y mis manos temblaban tan violentamente, que no podría haber conducido el coche aunque lo hubiera intentado. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Estacionado en medio de la carretera del oeste de Texas. Una vez que me recompuse, llamé al hotel donde pensaba pasar la noche, y cancelé mi reserva. Conduje directamente a casa, durante toda la noche y hasta la mañana. Solo me detuve a repostar, y apenas respiré, hasta que llegué a mi apartamento de Austin. Cerré la puerta con doble llave, bajé las persianas y me desplomé exhausto en la cama. Todavía no sé qué demonios vi allí en el desierto. Pero a la mañana siguiente pensé, por primera vez, pero no por última, que tal vez los parques nacionales no están ahí solo para preservar la belleza natural,